Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo webinar de gran interés. Los- Mi nombre es Alejandro Gómez, integrante del equipo de mercadeo de Saint, y hoy estaremos conversando sobre cómo usar las macros en Excel con el Annual Enterprise Administrativo. Contaremos con ello con la ayuda de soporte técnico y como siempre recordamos mantener los micrófonos silenciados durante la actividad. En el caso de encenderlos, las cámaras, hacer un buen uso de ellas, manifestar dudas o inquietudes en la caja de chat. Sin más preámbulos, este momento es de ustedes. Buenos días. Bueno, como lo mencionó Alejandro, en este webinar se va a hablar sobre las macros. Y en caso de que no lo hayan visto los webinars anteriores, este ya es el tercero. Por lo que yo consideré apropiado hacer una recapitulación de lo que se vio en los anteriores, para las personas que no han podido entrar en los previos. Primero que nada, permítanme compartir mi pantalla y demos ese inicio. Ok. En el primer webinar se le dejó en la página de descargas, vamos a bajar, en utilitarios, este macro, que es una macro diseñada para enviar la información de unas transacciones de inventario, ya sea cargos, descargos, traslados, desde una hoja de Excel hasta la base de datos del administrativo. Pero vamos a ver. Ok. No veremos como tal cómo hacer eso, ya que en esa macro en específica hay código. Hay código que hace ese traslado de Excel a SQL Server. En este caso, vamos a ver principalmente cómo manejar las macros y cómo hacer esa recapitulación de los anteriores, como les mencioné, principalmente por la interfaz gráfica. Ok, ahora permítanme nuevamente compartir, pero mi pantalla. Y me voy a dirigir a mi hoja de Excel. Ok, lo primero que nosotros necesitamos hacer para empezar a utilizar macros, ya sea por código o gráficamente, es habilitar esa función en las hojas de Excel. Si nos vamos a archivos, más y opciones, veremos aquí. Hacemos clic en esta opción y vamos a habilitar el botón que se llama desarrollador. Una vez que hagamos eso, veremos esta nueva pestaña. Y al hacer clic allí, veremos que podemos abrir una ventana de Visual Basic, que ya les voy a explicar más a detalles qué es eso. Las macros, que veríamos todas las macros que están en la hoja de cálculo o en todas las hojas de cálculos abiertas. Y cómo grabar una macro. Ok. Como les mencioné en el primer webinar, vimos cómo trasladar información de una hoja de Excel a una base de datos, específicamente a la del Saint Enterprise Administrativo. ¿Eso dónde lo podemos hacer? Si hacemos clic en Visual Basic, nos abrirá esta ventana. Y si hacemos clic izquierdo, insertar, podemos crear un formulario gráfico, que ya lo veremos, un módulo o una clase. Estas dos últimas, módulo y clase de módulo, vendría siendo ventanas donde yo puedo escribir código en Visual Basic, que es el lenguaje utilizado por toda la suite de Office, para hacer alguna macro. Esta opción, por supuesto, me permite mucho más control, pero es necesario una muy buena capacitación. Puedo también, como lo vieron, abrir un formulario gráfico. Hago clic allí. Yo puedo crear una pequeña ventana,
Vamos a colocar un botón. Y vamos a colocar esto. Una hoja de texto. Perdón, una hoja no, un campo de texto que el usuario puede ingresar ya sea un usuario, una contraseña. ¿Ok? Permítame guardar. Ok. Vamos a guardar. Y esto es lo otro importante. Cuando vayamos a guardar una hoja de cálculo en la cual se contengan macros, vamos a seleccionar desde este botón esta opción. Hoja de cálculo con macros habilitadas. De lo contrario, no podemos ejecutar ninguna macro. Ok. La razón por la que guardo es porque vamos a ir al módulo y simplemente veremos de una manera sumamente sencilla cómo podríamos hacer código para hacer macros. Y primero haremos sub, escribimos sub, que es una subrutina, que es lo que estas son las macros de Excel. Y coloquemos prueba. Aquí yo voy a llamar este formulario, que será con este nombre que está aquí, user form 1, punto, y mostrar. Ahora veremos si, ok. Disculpen. Ahora sí. No era necesario los paréntesis. Guardo. Ajá, y ya que habilitamos esta ventana de desarrollador, yo puedo en esta misma hoja de Excel hacer otro formulario o adjuntar botones que me permitirán controlar el código que yo hice en esta ventana. Por ejemplo, está aquí Insert, que puedo ingresar yo. Un botón, esto es una lista, un checkbox, o sea, para decir si está una opción habilitada o no, pero simplemente vamos a colocar un botón. Hago clic, lo arrastro acá, le doy la forma, y tengo que decir cuál es la macro que yo voy a asociar con ese botón. Hacemos clic, listo. Ahora, cuando yo haga clic allí, vamos a ver. A ver, veamos. Veamos qué me faltó. Vamos a colocar el nombre copiando y pegando. Guardamos. Hacemos clic. Listo, ahora sí. Disculpen, había escrito mal el nombre. Recapitulemos nuevamente. En la pestaña Desarrollador, hacemos clic Visual Basic. Podemos crear un módulo, un formulario. El formulario siendo un formulario gráfico. Nosotros vamos a copiar y arrastrar las cosas que necesitemos. Este formulario yo lo puedo llamar desde código y asociarlo con una macro, utilizando una subrutina. Es decir, coloco sub para indicarle que es una subrutina, le coloco un nombre completamente arbitrario y debo colocarle los paréntesis. Y una vez hecho eso, puedo copiar el nombre del formulario, lo pego, hago clic en punto, perdón, presiono punto, veo muchas otras funciones que yo puedo utilizar, pero simplemente quiero que lo muestre. Disculpen. Corre para el siguiente. Ok. Para esa subrutina, yo puedo asignarla a un botón. Y me mostrará todo lo que yo esté haciendo allí. ¿Esto para qué lo podemos hacer? Digamos, por ejemplo, tengo un formulario que me va a pedir la conexión a una base de datos. Y una vez hecha esa conexión a la base de datos, donde yo le estoy pidiendo el nombre del servidor, usuario y contraseña, yo puedo pasar toda la información de una hoja de cálculos a la base de datos del administrativo, contabilidad, nómina o profesional.
pero no son muy agradables a la vista y es entendible. Yo puedo también irme a la página principal, la pestaña principal, no, disculpen, insertar. Y puedo agregar una forma. Déjenme buscarlas, no la encuentro. Ok, bueno, no la encuentro, pero Excel permite crear N cantidad de fórmulas, una fórmula en forma de burbuja, una forma en fórmula de un cuadrado, un rectángulo, un círculo, como si fuera una hoja de PowerPoint, una presentación de PowerPoint. Esa forma, yo puedo también asignarle una macro y va a ser un poco más agradable a la vista. Pero, por supuesto, como les mencioné anteriormente, para manejar esto es necesario una muy buena capacitación. Pero no es necesario conocer este lenguaje de programación para hacer macros, ya que Excel nos, permítame eliminar esto, Excel nos permite la creación de las macros sin necesidad de código. Y eso va a ser usando este botón, grabar macro. Cuando haga clic allí, simplemente tengo que colocarle el nombre. Puedo asignarle un atajo en el teclado, es decir, cuando haga control T, cuando presione control T, se va a ejecutar automáticamente esta macro. En este caso no vamos a colocar ningún atajo. Ahora, todo lo que yo haga aquí, Excel lo va a grabar en forma de código. Pero ese código no lo podemos modificar si nosotros no queremos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Digamos que quiero colocar una cabecera aquí. Vamos a colocarle un fondo, digamos, azul. Y que tenga un texto, vamos a llamarlo Sign, en Latinoamérica. Ese texto va a ser más grande, vamos a colocarle 32. Va a ser de color blanco. Y negrita. Ok. Si yo me voy nuevamente a la pestaña desarrollador, paro la grabación y voy a borrar todo esto. Cuando yo ejecute esa macro, si hago clic aquí en macros, automáticamente hará todo eso que acabo de hacer. Por supuesto, esto es sumamente sencillo, pero esto lo podemos hacer con cosas más complejas, como lo sería esto que, permítame, no me deja borrar. Permítame borrar eso y colocarle el fondo normal. Ok. Puedo hacer ese proceso con cosas más complejas, como sería la conexión con una base de datos. La conexión de la base de datos la puedo hacer por código, sí, pero si no la quiero hacer por allí, yo simplemente me puedo dirigir a la pestaña Datos, me voy a obtener datos desde una base de datos y le digo que es desde SQL Server o desde MySQL. En este caso va a ser desde SQL Server. Una vez que yo haga eso, me abrirá una nueva ventana donde yo tengo que colocar el nombre del servidor, que ya lo tengo aquí. El nombre de la base de datos, aunque eso es realmente opcional. Haremos una conexión. Ok, ahora me pedirá el usuario y la contraseña. SA, en mi caso es SA y 1, 2, 3, 4, 5. Conecto. Ok. Perfecto. Si este error se lo llegan a encontrar, que dice que no pueden autenticar el usuario, es ya configuración a nivel de SQL Server. O sea, tienen que habilitar conexiones remotas, tienen que asegurarse de que este usuario tenga acceso para conectarse remotamente, pero simplemente puedo usar esta opción que utiliza mis credenciales actuales. Es decir, hace la conexión como esta, utilizando mi usuario y la contraseña que tenga ese usuario. Ok.
Cuando se haga esa conexión, como no especificamos una base de datos, ahora vamos a seleccionar la base de datos. Y en mi caso solamente tengo una. Ahora, aquí veremos todas las tablas que se encuentran en la base de datos, que por supuesto tenemos que conocerlas. Pero vamos a buscar una de las más importantes, una de las maestras, que es la tabla donde se guardan cada una de las facturas, que es SAFAC. Vamos a buscarlo por aquí. Más fácil, aquí está. Yo puedo seleccionar la tabla o si hago clic aquí, puedo seleccionar múltiples tablas, pero en este caso solamente vamos a seleccionar una. Y tengo dos opciones. Puedo cargar la data o transformarla. Vamos a transformarla primero. ¿Y qué podemos hacer aquí? Podemos modificar la información que se encuentra en esa tabla, los datos que se encuentran allí, para que se adapten a las necesidades que nosotros tengamos en ese momento. Por ejemplo, si han tocado la base de datos, han investigado sobre ella, sabrán que las fechas se guardan con el día, mes, año, hora y segundo de cualquier transacción. Para hacer un reporte, aunque puedo usar esa data tal cual como está, es un poco más cómodo trabajar solamente con el día, mes y año. Permítame buscar el campo fecha E, que es la fecha de emisión. Aquí está. Puedo trabajar con esto, completamente válido. Pero voy a necesitar hacer ciertas conversiones al momento de hacer un gráfico, que es posible, pero en caso de que no necesiten algo tan detallado, simplemente saber en qué fecha se hizo cada factura, yo me voy a buscar la tabla que yo necesito, en este caso fecha E, que es fecha de emisión, hago clic derecho y le voy a hacer clic en transformar. Y le voy a indicar que simplemente me indique la fecha. Y elimina los campos de hora, minuto y segundo. Una vez que haga eso, puedo cerrar y cargar. Y ahora tenemos acceso a esas datas desde aquí o desde esta hoja de cálculo. Ambas pueden ser usadas. Ok. Básicamente esto fue lo que se vio en el primer webinar. Cómo hacer una conexión, una pequeña introducción a Visual Basic. Y en la segunda capacitación se vio cómo poder hacer un reporte o más específicamente lo que se llama las tablas pivot. Si yo me dirijo nuevamente a data, disculpen, allí no era, me voy a conseguir otra vez, aquí en insertar, veré estas dos opciones, que estas son tablas dinámicas donde yo voy a colocar información para después poderlas conectar con un gráfico. Vamos a hacerlo un poco más ordenado, voy a crear una nueva hoja y voy a hacer clic allí, tabla dinámica. Le voy a indicar desde qué tabla o desde qué rango de una hoja de cálculo yo quiero sacar esa información. Como ya tengo la hoja de cálculo aquí, me dirijo allí, hago clic en la primera celda donde hay información y presionaré control A para seleccionarlas todas. Ok. Ahora ya tengo la tabla dinámica. ¿Y qué puedo hacer aquí? Del lado derecho de la ventana, yo veré todos y cada uno de los campos que se encuentran en esa tabla, que se encuentran en esta hoja, cada una de estas columnas. Yo puedo tomar uno de estos campos, vamos a colocar fecha, vamos a buscar fecha de emisión. Aquí está, fecha de emisión. Y este campo, yo le puedo decir a Excel que lo va a tratar como un filtro, como una columna, como una fila o como un valor. En este caso vamos a colocarlo como una fila.
Aquí tengo todas las fechas que se encuentran en la tabla. ¿Y qué más puedo hacer? Hago clic, listo. Yo puedo decirle que ahora el monto, si mal no recuerdo en esta tabla, es monto total. Vamos a buscarlo. Monto total. Ahora este va a ser un valor. Ahora, con este tipo de campos que son numéricos, Excel lo maneja de cierta manera. Es decir, nosotros les tenemos que indicar si queremos que hagan una sumatoria, un conteo, una división, etcétera, cualquier tipo de esas operaciones matemáticas. Eso nosotros lo vamos a configurar en el lugar donde nosotros agregamos ese campo. Hacemos clic, configuración, y aquí les indicaremos si queremos que sea la suma, un conteo, un promedio, máximo, mínimo, y tenemos todas estas. Desviaciones en estándar, si queremos hacer gráficas estadísticas. Pero actualmente, en este ejemplo, sumatoria es suficiente. Perfecto. Ok. Veamos también cómo yo puedo agregar un filtro a esta tabla. Y eso lo puedo hacer, permítame, eliminando esto, con ese mismo campo que yo coloqué fecha ahí. Coloco el filtro. Ahora yo puedo filtrar desde qué fechas yo quiero que me muestre información. Pero en este caso no es muy necesario, así que vamos a eliminar esto y vamos a pasar otra vez a las filas. Okay, ya tengo esta tabla. Esta tabla me muestra el total de ventas dividido por la fecha. Puedo hacer lo mismo con las compras. Puedo hacerlo también con una tabla que me muestre las ventas de cada producto divididos por las instancias de estas. Ok, hay alguien que tiene en estos momentos el micrófono activo. Si podrían ser muy amables de desactivarlo. Ok. Ok, puedo hacer eso. Tengo N cantidad de posibilidades para yo hacer una tabla dinámica y esa tabla dinámica vincularla con un gráfico que ya lo vamos a ver. Buenos días. Hola, le ofrezco tintico, Permítame un segundo para dejar de presentar. Ok. Ahora. Listo. Ya voy a presentar nuevamente la ventana. Ok, continuando. Si yo me dirijo a la tabla dinámica que yo creé en esta misma pestaña de insertar, del lado central yo puedo ver gráficos recomendados. Hay gráficos recomendados como así, gráficos de barra, gráficos de línea, gráficos de donas, si no me recuerdo, es el nombre en español. Pero vamos a hacer clic en gráficos recomendados y me va a recomendar Excel un gráfico que es el ideal para este tipo de datos. Voy a seleccionarlo. Y este dato yo lo puedo cortar y pasar a otra hoja. Y ya tiene ese vínculo con esta tabla. Es decir, si yo modifico la tabla, automáticamente se modifica el gráfico. Vamos a verlo un poco. Vamos a hacer ese ejemplo otra vez para que nos grabemos el proceso de conexión con la base de datos. Ok. Nos fuimos a la pestaña Datos, Tener datos, desde Base de datos y desde SQL Server. Le doy el nombre del servidor. Primero a ver si todavía lo tengo en... Voy a copiarlo entonces. El nombre de la base de datos, aunque esto es opcional. Ok. Ya tiene la conexión realizada porque le indiqué que iniciara sesión con mis credenciales actuales, es decir, que iniciara sesión como con autenticación de Windows.
Vamos a buscar ahora las compras. Y haremos lo mismo, transformaremos la data para darle cierto formato a la fecha y buscaremos el campo fecha E, que es la fecha de emisión. Permítame encontrarlo, no lo veo. Fecha E. Aquí está. Hago clic en la columna, clic derecho, transformar. Le voy a indicar que solo me dé la fecha o el año, el mes, la semana, el día, pero en este momento solamente la fecha. Ahora, cerrar y cargar en este botón de aquí arriba. Me crea una nueva hoja de cálculo y también tengo acceso a esa data desde aquí. Lo otro que hicimos fue, vamos a darle cierto espacio. Esto es algo importante que les quiero mencionar. Digamos que yo tengo N cantidad de tablas dinámicas aquí. Y yo estas las tengo una al lado de la otra para que tenga cierto orden y no ocupa tanto espacio en la hoja de cálculo. Si yo hago eso, es decir, tengo una tabla dinámica, una abajo de la otra, o una al lado de la otra, y yo quiero modificar esa tabla dinámica, vamos a decir, agregarle un nuevo campo, o tengo nuevas transacciones en la base de datos, no me va a dejar agregarlo, porque una tabla adicional no puede sobreponerse contra otra, por lo que vamos a dejar cierto espacio para que esta tabla adicional pueda crecer. Okay. Insertar, tabla dinámica, le indico el rango que va a tomar, me voy a la hoja de cálculo, hago clic en la primera celda con datos y presiono en el teclado Control A para seleccionarlo todo. Doy OK y ya tengo la tabla dinámica. Ahora, esto es otra cosa importante, si por alguna razón no ven esta ventana, eso es porque no tienen la celda activa, una celda dentro de esa tabla dinámica. Es decir, hay que hacer clic dentro de esa tabla para que se habiliten esta ventana. Ok, podemos hacer lo mismo que hicimos aquí. Tomaremos la fecha de emisión, que fue la que transformamos. La colocaremos en la fila. En columna puedo colocar el monto total. Perdón, en columnas no, en valor. Ay, disculpen. Le indico si quiero que sea una suma, conteo, promedio, máximo, mínimo, etc. En este caso será una sumatoria. Y en la tabla principal, perdón, en la hoja de cálculo principal, yo puedo agregar un gráfico. Pero primero vamos a colocarlo aquí. En insertar. Hay que, para que les muestre ese gráfico recomendado, Excel, la celda activa tiene que estar igual dentro de esa tabla dinámica. ¿Okay? Gráfico recomendado, me menciona el mismo. Ahora le doy control X para cortarlo y pegarlo en esa hoja de cálculo principal. Vamos a cerrar aquí para tener un poco más de espacio y colocarlo uno al lado del otro. Ahora, así como nosotros lo estamos haciendo, podemos distinguir uno del otro porque sabemos el orden en que la colocamos, pero uno de sus clientes no lo sabrá. Por lo que debemos identificar cada uno de estos gráficos con la información que contiene. Es decir, vamos a modificarles el título. Y eso simplemente haciendo clic. Este es el total ventas por año. Permítame cambiar mi idioma de mi equipo.
Ok, bueno. Total ventas, solamente total ventas. Y aquí colocaremos total compras. Pero yo puedo modificar este gráfico un poco más. Si yo hago clic en cualquiera de los gráficos, se habilitarán estos dos botones. Que el primero me dejará colocar nuevos elementos o eliminar elementos de la gráfica. Y el segundo me va a dejar modificar el estilo. Si hacemos clic en el primero, yo le estaré diciendo a Excel qué datos o qué elementos de gráfico yo quiero que me muestre. Puedo decirle que me muestre esta línea, me elimine la leyenda para que sea un poco más, haya más espacio. Le puedo indicar que me indique el margen de error y las etiquetas que identifica cada una de estos campos. Es decir, el monto total de ventas. Vamos a subirlo un poco para que lo podamos ver mejor. O simplemente eliminamos el margen de error. Un poco más agradable a la vista. Haremos lo mismo con este. Hacemos clic en el gráfico, en el botón de más. Agregamos los elementos o quitamos los elementos. Eliminamos la leyenda. Y agregamos las etiquetas. Y esto lo podemos hacer con n cantidad de información. Como les mencioné previamente, podemos tener las ventas totales por instancia de inventario, por categoría. Podemos tener los clientes que más nos compran, los proveedores a los que más les compramos, el producto más comprado o vendido. Y podemos colocar toda esa información en esta hoja de Excel y tendremos una especie de lo que se llama dashboard, que es un lugar centralizado donde nosotros podemos ver la información de una base de datos específica. Pero quiero mostrarles algo más. Si yo hago clic en uno de los gráficos, permítame recordar dónde estaba esa opción. Aquí está. En insertar, aquí hay un botón que se llama hoja de línea. Perdón, línea de tiempo, disculpen. Al hacer clic allí, yo le puedo indicar cuál va a ser el campo que él va a tomar como la línea de tiempo, que por supuesto tiene que ser un campo que tenga una fecha. Será fecha E, que es fecha de emisión, y me mostrará este gráfico. Vamos a darles permítame hacer esto un poco más pequeño para que podamos verlo todo. Y esto lo acercaremos un poco más. Ahora, esto que nos está mostrando Excel, es una manera que tenemos nosotros de indicarle qué transacciones por fecha quiero que me muestre en ese momento. Y el gráfico se actualizará en tiempo real. Vamos hasta donde tengo información. Ok. Veamos. 10 de mayo. Vamos solamente las de mayo. Y ya puedo ver todas las ventas que se hicieron en mayo. En junio, ¿cuántas se hicieron? No se hizo ninguna. En abril, veamos cuántas hay. No hay ninguna. Ok, todas las transacciones están dentro de mayo. Y yo puedo, un gráfico, vincularlo con ese mismo filtro. De manera que yo puedo tener un solo filtro que vaya a modificar a todos esos gráficos que yo tengo en esta hoja. Eso se hace haciendo clic en ese otro gráfico, insertar. Permítame buscarlos. Línea de tiempo no, aquí no es. Link. Permítame. ¿Dónde está? Disculpen. Aquí. Conexiones de filtro.
Es decir, seleccionamos el gráfico que queremos conectar, vamos a esta pestaña que en español sería análisis y hacemos clic en el botón conexiones de filtros y simplemente seleccionaríamos el filtro que nosotros queremos vincular con ese otro gráfico. Ok, veamos nuevamente los pasos, una última vez, de cómo podemos crear esta tabla dinámica. Vamos a nuevamente dejar un espacio aceptable, insertar, tablas dinámicas, indico, vamos a facturas, el rango que quiero que tome, y ahora vamos a pasarle nueva información, vamos a buscar, si mal no recuerdo, de script eran los clientes, sí. Vamos a mostrar los clientes y vamos a buscar el campo número D, que es el número de documento. Lo colocamos en valor. Y automáticamente Excel es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que en este tipo de escenarios usualmente no se necesita una sumatoria, sino un conteo. Es decir, sé cuántas facturas tengo de este cliente. Haciendo clic en esa tabla dinámica, en insertar, puedo crear una tabla, perdón, un gráfico. No coloquemos otra vez este, vamos a ver qué más tenemos. Ok, este. Por supuesto, este gráfico no va a ser muy útil en caso de que yo tenga muchos clientes. Esto es más que todo para cuando tengo pocas categorías. Lo corto, control X, y lo coloco aquí. Vamos a darle otra forma. Vamos a colocar esto aquí arriba y esto lo colocamos un poco mejor. Esto aquí arriba nuevamente. Y puedo hacer lo mismo. Claro, en este caso no puedo filtrarlo por fecha, porque en esta tabla dinámica no hay ninguna fecha. Pero vamos a agregarle un filtro. Haciendo clic en el gráfico, me voy a análisis, insertar línea de tiempo o filtro. Le puedo indicar cuál va a ser el filtro. Vamos a colocarle descripción. Déjame encontrarlo. Descuento. Descripción, ahí está. Por supuesto, esta ya no es una línea de tiempo. Esta es un filtro. Es decir, si yo tengo más clientes, aquí veremos una lista de cada uno de ellos y le puedo decir, ya no quiero que me muestres la información de Samuel Acosta, sino muéstrame solamente la de Pedro Pérez o la de Andrés. Vamos a colocar esto en otro formato y esto lo colocamos al lado de esto. Y todo esto lo puedo hacer con cada una de la información que cada uno de sus clientes necesite. Y todo este proceso yo lo puedo colocar en una macro. Es decir, ese proceso de tomar la información, crear la tabla dinámica, agregarle el gráfico y mover el gráfico a otra hoja de cálculo, todo eso yo lo puedo tener en una macro. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un resumen gerencial en una macro y lo único que yo necesito hacer para generar ese reporte gerencial en otra hoja de cálculo o en otro equipo es simplemente usar la macro que va a estar aquí guardada. Y hará ese proceso automáticamente en menos de 5 segundos. Bueno, por supuesto, si es un proceso muy largo, se tomará más tiempo.
Y aprovecho para hacer esa nota. Cuando nosotros estamos grabando una macro, Excel está grabando todos los pasos que nosotros estamos haciendo, incluyendo los errores. Por lo que si vamos a hacer una macro con este proceso largo y complejo, es ideal tener en una hoja aparte los pasos uno por uno, qué es lo que se hará, y tomarnos nuestro tiempo. De esa manera, la macro no tendrá ningún tipo de error, será más eficiente y se generará más rápido. Bueno, sin más que decir, este webinar. Como les mencioné al principio, es principalmente una recapitulación de los otros webinars anteriores y vamos a ver más cosas. No será lo único que veremos de las macros. Vamos a ver más temas más a profundidad, un poco más avanzados. Pero como en el webinar anterior algunos canales no pudieron entrar y no pudieron entrar en el primero, consideramos importante hacer esta recapitulación. Bueno, pregunto, ¿hay alguna duda hasta los momentos? ¿O algo que les interesaría saber? Y si en este momento no tengo una respuesta, lo haremos en un webinar. Bueno, puedo ver que Alejandro Marcano preguntó que si se está grabando el webinar, y sí, se está grabando. No hay ninguna duda. Como les mencioné, y lo repito, no será lo único que vamos a ver de las macros. Vamos a ver cosas nuevas y poco más avanzadas. Bueno, si no hay ninguna duda, muchas gracias a todos por venir. Gracias por su tiempo. Espero que pasen un muy buen día.